En esta temporada de Conversaciones Elcano hemos tratado de seguir el ritmo a un mundo en transformación y cada vez más complejo. Hemos hablado del orden internacional, del futuro de Estados Unidos y de potencias emergentes, como la India o China. También hemos mirado de frente a un mundo en crisis. Empezamos la temporada con el conflicto en Gaza y después hemos hablado de Irán, el Sahel, Argentina o Venezuela. Hemos intentado entender mejor algunos de los grandes retos de nuestras sociedades, como la desinformación o la gestión del agua en tiempos de cambio climático. Y hemos hablado de migraciones, de la OTAN y su flanco sur o del futuro de la cooperación internacional. Pero en este episodio no vamos a hablar de la última crisis internacional ni del siguiente giro geopolítico. Hoy queremos dedicar el episodio a una herramienta clave para cualquier analista y uno de nuestros mayores placeres, los libros. Libros que nos ayudan a entender mejor el mundo, a viajar sin movernos de casa y a empatizar con realidades muy distintas a la nuestra. Somos Marta Driese e Ignacio Urbasos y en este episodio, el último de nuestra quinta temporada, se lo queremos dedicar a esas lecturas que nos acompañan, nos desafían y nos hacen pensar. Conversaciones Elcano, temporada 5, episodio 17. Libros para entender el mundo. Aprovechando la Feria del Libro de Madrid, que se celebra en el Parque del Retiro del 26 de mayo al 11 de junio, cerramos la temporada hablando de libros. Y es que detrás de cada análisis también hay una biblioteca personal. Lecturas que nos ayudan a entender mejor el mundo, la naturaleza humana o los retos de nuestro tiempo. Hoy abrimos nuestras estanterías y compartimos algunos de esos libros que, por una razón u otra, han dejado huella. Para ello contamos con dos invitados de lujo que nos acompañarán hoy. Tenemos a Andrea Ricci, periodista y corresponsal de Asuntos Globales en El País. Andrea acaba de publicar La Era de la Revancha, editado por Anagrama. Un libro necesario para entender el futuro de Occidente, las reivindicaciones de Oriente y los anhelos del sur global. Bienvenido, Andrea. Bienvenido, Andrea. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con vosotros aquí hoy. También tenemos con nosotros a Catalina Gómez Ángel. Catalina es corresponsal de France 24 en español y colaboradora de La Vanguardia. Conoce bien la región de Oriente Medio y ha cubierto la guerra de Ucrania desde sus primeros días. Catalina también es coautora de un libro que se publicó en 2021 titulado Balas para todas. 6 mujeres periodistas en Oriente Medio y el Magreb. Bienvenida, Catalina. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias a ustedes. La idea de este episodio no es tratar de abarcarlo todo, sino de ofrecer a nuestra audiencia un recorrido a través de lecturas sobre aquellos temas que consideramos centrales para entender el mundo de hoy. El nuevo orden internacional, grandes conflictos de nuestro tiempo, el ascenso de China o la diversidad del llamado sur global. Empezamos contigo, Andrea. En artículos recientes has hablado de la multipolaridad salvaje que caracteriza a las relaciones internacionales de hoy, en las que se está dejando atrás el mundo unipolar, con Estados Unidos como potencia hegemónica, para dar paso a un escenario donde el papel se reparte entre varias potencias globales. Para algunos, el fin del dominio de una potencia sobre las demás trae consigo una mejor redistribución de la riqueza, más igualdad entre estados y mayor capacidad de decisión para aquellos que han sido tradicionalmente débiles y dependientes del hegemón. Sin embargo, otras voces advierten que este nuevo tablero internacional multipolar dará lugar a un mundo más inestable, marcado por la confrontación y la ley del más fuerte. Seguro que en la preparación de tu último libro te has topado con autores y obras que te han ayudado a entender mejor el mundo que viene. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Sí, en efecto, yo creo que la premisa es entender que el mundo está entrando en una nueva era. Vivimos un cambio de paradigma muy turbulento. A mi juicio, este cambio de paradigma está marcado de forma muy fuerte por dos grandes corrientes. Y entonces voy a recomendar libros para tratar de ayudar a desencriptar esas dos grandes corrientes. La primera es El desafío al orden global, que procede por parte de regímenes autoritarios orientales que están disconformes con el equilibrio de poder que se ha ido configurando después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente después de la caída del muro de Berlín. Viene un desafío muy fuerte y para entenderlo creo que un libro excelente es Autocracias S.A. de Anne Applebaum, publicado aquí en España por Debate. Es un libro que arroja una luz esclarecedora sobre el devenir y la interrelación entre países como China, Rusia, Irán y otras dictaduras. Debemos entender que, por supuesto, estos países no conforman una alianza tradicional, como puede ser la OTAN. Sin embargo, interactúan. Este libro creo que aporta
estupendas claves de comprensión de cómo se ha consolidado el poder de estas autocracias, de cuáles son sus objetivos estratégicos y también de cuáles son sus mecanismos de interacción. Algo que creo desde Occidente debemos entender para tratar de configurar respuestas, tratar de equiparnos, prepararnos para afrontar el desafío que viene de ahí. En algunos casos violento, como el de Rusia, en otros no, como en el caso de China, pero que también nos afecta muy profundamente al tocar valores de referencia para nosotros como la democracia y los derechos humanos. La otra gran corriente que yo creo que es necesario estudiar para entender el cambio de paradigma, el nuevo mundo al que os referís, es el auge de fuerzas nacional populistas en Occidente. Esto es un fenómeno realmente muy poderoso, que en algunos casos las ha llevado al poder, en otras no, pero con una enorme influencia sobre el ejercicio del poder. Es un auge que cabalga sobre ciertos resentimientos, sobre todo de clases populares. Pues aquí quiero recomendar la lectura de un libro que a mi juicio ha sido muy iluminante, se publicó hace unos años y sigue todavía muy vigente. Se llama Los ingenieros del caos. El autor es Giuliano da Empoli y en España lo ha publicado Oberón. Es un libro que describe de forma muy clara y muy entretenida, por cierto, los mecanismos de estos ingenieros, es decir, de estos personajes que han sido capaces de detectar el sentimiento de las clases populares, sobre todo, y espolear este malestar para favorecer la llegada al poder de líderes populistas. Son en muchos casos figuras no tan conocidas, pero que han sabido asociarse a líderes con un gran magnetismo público. Esto ha pasado desde luego en el Brexit, ha pasado en el caso de Trump y en muchos otros. Por lo tanto, este libro explica cómo estas fuerzas han sido capaces de entender el malestar de clases populares y cabalgarlo y llevar al poder estas fuerzas que son la otra gran corriente que define nuestro tiempo. Y en ese sentido también me gustaría citar otro libro, un libro de Martin Wolf, que es columnista del diario Financial Times y que se ocupa de la crisis del capitalismo democrático. Este libro es muy importante porque creo que el malestar al que me acabo de referir y que es la clave fundamental para entender el auge de las fuerzas nacionalpopulistas procede de grandes errores del capitalismo en Occidente. Errores que han producido desigualdad en algunos casos y que han producido una desconexión entre clases superiores y clases populares. Así que este libro de Martin Wolf creo que es una buena referencia para entender las causas de la turbulencia política que vivimos en Occidente. Muchas gracias, Andrea, por este análisis y bueno, en línea un poco con este concepto de multipolaridad salvaje al que hacía referencia, ¿no? Con el auge de potencias orientales. Yo a eso añadiría que también estamos viendo el auge de otras potencias que, bueno, en fin, tradicionalmente han recibido menos atención, y es que a menudo las prioridades de nuestros medios de comunicación hacen parecer que fuera de Occidente o no sucede nada nuevo o lo que sucede no es importante. Como digo, la mirada, las narrativas, los anhelos, las perspectivas de otras partes del mundo han quedado relegadas a un segundo plano, ¿no? Opacadas por el protagonismo de voces occidentales. La célebre autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, en su ensayo The Danger of a Single Story, ya advierte sobre el peligro de reducir a aquellas culturas y comunidades sin plataforma de expresión a una única narrativa, creada, como no puede ser de otra manera, por aquellos que sí tienen una voz y acceso a medios de difusión. Según afirma, esta narrativa única es una versión simplificada de la realidad que no logra capturar ni su riqueza, ni su diversidad, ni su complejidad. En mi caso, si hablamos del sur global, no puedo olvidarme de Samir Saran y su brillantez para explicar cómo la India ve un mundo de rápidas transformaciones y oportunidades para su país. Un optimismo que contrasta con el pesimismo que parece que se ha instalado en Occidente. Catalina, ¿qué voces nos recomendarías para empezar a entender mejor estas realidades del llamado sur global y darle la visibilidad
que tradicionalmente le ha faltado. Bueno, ese sur global que para quienes venimos del sur global es esa etiqueta que no logramos de entender después de llamarnos países en desarrollo del tercer mundo. Ahora estamos todos empaquetados en una gran bolsa de supermercado, desde donde cabe detergente hasta aceite de oliva. Entonces, para poner un ejemplo, lo que es bastante, bastante difícil porque es un mundo muy complejo y absolutamente diverso, pero es interesante y antes de agregar a dónde voy a ir a dar nombres, es bien interesante porque sí lo que sí hemos visto y en algunos escenarios, por ejemplo, en espacios como el High Festival o en otros escenarios de literatura o de conversación global, como esa conversación entre esos países que no pertenecen al norte global, que sí es tal vez mucho más parecido entre ellos que lo que sería el llamado sur global, que no entendemos muy bien todavía quienes venimos de ahí lo que significa. Pero sí es interesante que hay muchas voces que no vienen de ese norte que empiezan a conversar y empiezan a conversar a través de términos, de situaciones que cada uno tiene una mirada diferente. Y en ese momento yo creo que la conversación y el mundo se hace más complejo y también muchas editoriales, también en lengua castellana, empiezan a traducir autores desde esas otras regiones que son importantes. Entonces, yo quiero, mi tema, el cual más leo, en el cual más me especializo, es en Oriente Medio, y quiero contarles de algunos autores locales que a mí me parecen extremadamente interesantes para entender esa misma realidad de un mundo tan complejo y tal vez siempre o mayoritariamente narrado desde autores occidentales. Entonces vamos a empezar por Irán, que hay un libro que ha salido y que tal vez no se le ha dado la trascendencia que se necesita, que se llama Tortura Blanca, que es de la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que muy bien sabemos estuvo durante muchos años en la cárcel, ha ido y ha venido desde su juventud, ahora en este momento está libre, pero en este libro que escribió entre un lapsus, entre un periodo de la cárcel y el otro, recoge testimonios de las torturas que viven las mujeres iraníes en la cárcel. Y ahora que empiezan unas nuevas negociaciones donde realmente Estados Unidos en ningún momento ha traído sobre la mesa el tema de la represión social, de los presos políticos, donde todo eso parece olvidarse, es muy importante tener documentos como el que recoge esta premio Nobel y activista por los derechos humanos, Narges Mohammadi. Y hay otro libro muy importante de un escritor iraní, también es periodista, es radicado en Nueva York, pero es una de esas pocas personas que tiene acceso a este doble mundo. Y es un libro muy importante que se llama Out of Mesopotamia. ¿Y por qué? Porque él logra meterse dentro de los milicianos iraníes que hacen parte a su vez, algunos son oficiales, contratistas, como los llamaba Irán en esa parte de ese grupo de la Guardia Revolucionaria que peleó en Irak contra el Estado Islámico en ese momento, y otros van por su cuenta y se unen a las llamadas Hash al-Shabi o Frente de Movilización Popular, y él logra contar por dentro quiénes son esas personas que hacen parte del sistema, extremadamente religiosas, extremadamente revolucionarios, que creen realmente en esa defensa de Irán y de todos estos movimientos de apoyo de Irán, como serían Hezbollah o como serían pues Saif al-Haq o Katiba Hezbollah u muchas de estas organizaciones que hacían parte. Es un libro muy interesante que desafortunadamente creo que no está en español tampoco. Y hay otro libro, que sigamos en Irak, que me parece muy importante para entender esa Irak después de la invasión del 2003 y después de todo lo que sucedió, que se llama Frankenstein en Bagdad, y el autor es Ahmed al-Sadawi, que fue escrita en el 2013 y fue muy famosa en Oriente Medio. Esa sí creo que está traducida al español y es una novela muy interesante porque cuenta toda esa violencia que se vive en Irak. Después es un hombre que empieza a recoger, bueno, es un soldador, un chatarrero, y recoge en vez de fierros, recoge partes de cuerpos después de la violencia. Y en una fábula empieza a crear y luego crea un ser humano como un Frankenstein con esas partes de los cuerpos, y este hombre se convierte en un asesino que cuando ya ha matado a quienes le han hecho daño a esas personas que conforman ese cuerpo, empieza a matar a otros, porque en una demostración de que esa violencia nunca, nunca cede. Así que me ha parecido siempre muy interesante esta metáfora
y este libro de este hombre, que además es un libro muy bien escrito, y con otro autor iraquí que también recoge todos los testimonios de este tiempo, que es Sinan Anton. Y creo que paro un poco aquí porque me gustaría recorrer todo Oriente Medio con autores, pero tal vez podemos cerrar muy rápido para Siria, en entender lo que ha pasado, no solamente de estos años de guerra, sino retomar hacia esa década de los finales de los 70, principios de los 80, de ese gran enfrentamiento y guerra y represión y matanza del régimen entonces del papá de Bashar al-Assad, de Hafez al-Assad contra los hermanos musulmanes. Está Khaled Khalifa, que tristemente murió en el 2003, pero que tiene ese libro precioso que se llama El elogio del olvido. Y luego una periodista libanesa que retoma lo que hace Khaled Khalifa, pero ya en la guerra, narrando lo que pasa en esa parte de Siria, que se llama No Turning Point, no hay vuelta atrás, para entender realmente el origen de esta guerra en Siria, que pues, afortunadamente ya, o para bien o para alegría de muchos sirios, Bashar al-Assad ya no está. Muchas gracias, Catalina. Y ahora me gustaría hablar de un país que para algunos o cabe o en un momento dado estuvo en esa bolsa de supermercado a la que hacía referencia, que es la etiqueta de Sur Global. Me refiero a China, y es evidente que su ascenso determinará la geopolítica del siglo XXI. Sin embargo, sigue siendo una gran desconocida para muchos en Europa, tanto su historia, sus filósofos, sus dinámicas internas y sus aspiraciones globales. Entonces, Andrea, ¿qué libro nos recomendarías para entender mejor la idiosincrasia del gigante asiático, lo que representa hoy en el mundo y sobre todo lo que puede representar en el futuro? Sí, tienes toda la razón en que es necesario que comprendamos mejor qué es China. China es un gigante que, como has señalado, marcará el siglo XXI, y es un gigante de una enorme complejidad que es difícil de desencriptar. Lo es porque envía mensajes a veces ambiguos, incluso contradictorios entre sí. Por un lado lo vemos presentarse como una fuerza estabilizadora en el mundo por lo que concierne al sistema económico, pero por el otro lado no es exactamente una fuerza estabilizadora cuando pensamos en la primacía de valores como la democracia y los derechos humanos en el marco del orden internacional de las instituciones. Entonces es necesario comprenderlo. Para hacerlo voy a sugerir la lectura de 2 libros, ambos publicados en castellano. El primero es El ascenso de China, que ha sido escrito por Rafael Dezcayar, que es un diplomático español que ha sido embajador ahí en China recientemente, hasta hace no mucho, y ha escrito un libro que es muy completo, muy claro, una excelente guía para movernos dentro de esta enorme complejidad de un país de 1.400 millones, que es ya la segunda potencia mundial por PIB, en términos nominales, pero si lo consideramos en términos de paridad de poder adquisitivo ya es la primera. El otro libro que me gustaría recomendar tiene una aproximación algo diferente, es La nueva Guerra Fría, de Robin Niblett. Entonces, en este caso, el autor aborda China en el marco de su relación con Estados Unidos, la otra superpotencia. Creo que estos 2 libros se complementan bien porque hay que entender China en sí mismo, pero obviamente es fundamental entender a China en el marco de su relación con la otra superpotencia, que está adquiriendo un cariz cada vez más confrontacional, especialmente desde la llegada de Trump, pero no solo. Por lo tanto, creo que estos 2 libros son 2 piernas que pueden conducir un cuerpo de comprensión bastante lejos. Robin Niblett es un destacado experto de relaciones internacionales, ha sido el jefe del think tank Chatham House y expone con gran claridad asuntos complejos, ocupándose de todo el amplio abanico de cuestiones en las cuales debemos seguir a China, que tienen que ver, por supuesto, con tecnología, con capacidad manufacturera, con su creciente peso en países del sur global, como
venimos de ocuparnos en este podcast. Entonces, creo que especialmente en España es necesario un mayor nivel de comprensión. Otros países europeos han avanzado algo más, han intentado entender, reaccionar desde distintos ámbitos, desde el ámbito de la economía, de la política y también de la sociedad civil. En España este proceso es más lento, con lo cual me alegro que abráis espacio para sugerencias que puedan ayudar a la sociedad civil para entender más. Totalmente de acuerdo. En España necesitamos elevar el nivel del debate sobre China y su entendimiento. En mi caso, no puedo olvidarme del libro que ha escrito Mario Esteban, nuestro compañero en Elcano e investigador para China, que se llama Introducción a la China actual y que ha salido este mismo año. Pero volviendo a Oriente Medio y queriendo redireccionar la conversación hacia conflictos, queríamos hablar de uno de los más persistentes y dolorosos, que es el de Palestina. No solo ha perdurado durante décadas, sino que desde 2023 ha entrado en una fase especialmente destructiva de la que hemos hablado en este podcast y en esta temporada. Catalina, ¿qué libro crees que nos puede ayudar a comprender mejor las raíces de este conflicto, las dinámicas que lo perpetúan y, sobre todo, el sufrimiento cotidiano de quienes viven en Gaza? Bueno, hay varios libros, de hecho, pues, no solamente publicados en los últimos meses, sino también en los últimos años, pero yo he escogido 3 muy rápidos que creo que nos dan una introducción muy interesante y bastante profunda a lo que es este conflicto tan doloroso, que además está rompiendo para siempre el mundo también, como lo vemos, y especialmente todas las relaciones y las dinámicas de poder en Oriente Medio. Es una breve historia del conflicto Israel-Palestina de Ilan Pappé, que es un libro publicado en español por Capitán Swing. Es un libro muy corto que fue publicado el año pasado y que busca estas raíces históricas del conflicto. Y es muy interesante porque generalmente pensamos, o muchas personas que llegan nuevas a este conflicto o que empiezan a ver la historia un poquito más atrás, pues empiezan a ver que van al 7 de octubre de 2023 o va a 1948 con la creación del Estado de Israel. Él va mucho más allá. Él se remite a 1882, cuando llegaron esos primeros colonos sionistas a esa Palestina otomana. Así que creo que es un libro muy claro, muy conciso, que se convierte en una guía para poner en contexto lo que está sucediendo. Y obviamente hay que reconocer que no ha estado ajena a críticas, porque hay quienes, y este es un tema obviamente muy polémico y que divide muchísimo a la sociedad, creen que tiene una visión parcializada, pero personalmente lo considero importante. Y me remito a otro libro que también cuenta un poco la historia de este conflicto, y es el de Palestina, de Rashid Khalidi, que también está publicado por Capitán Swing, que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho en la publicación de estos títulos, esta editorial que es tan importante para entender la dimensión de este conflicto. Y este también es otro gran punto de partida para intentar explicar esta realidad actual desde una mirada del conocimiento, de las experiencias, pero también desde una experiencia personal de este historiador palestino. Y hay otro libro que está publicado recientemente que me parece extremadamente interesante, que es El mundo después de Gaza, de Pankaj Mishra, que está publicado por otra editorial española que realmente hace un gran esfuerzo por publicar temas que tienen que ver con Oriente Medio y con la realidad no solamente del conflicto israelí-palestino, sino de toda la región, que es la editorial Catarata. Y este es un libro que, si bien tiene detractores, es muy interesante para entender lo que significa Gaza en el contexto mundial, en sus implicaciones globales y toda la ruptura de las relaciones y de muchísimas situaciones que ha traído este conflicto. Un punto que me atrae es cómo aborda la realidad de esa mentalidad imperialista que sigue existiendo entre los israelíes y en muchas otras naciones del mundo. Así que estos son 3 libros que solamente en un pequeño nivel abordan todo este conflicto. Obviamente hay muchísimos más que están en el mercado y que seguramente se pueden ver ahora muy destacados en las librerías. Para seguir
seguir hablando de heridas abiertas, pero esta vez al otro lado del Atlántico, me gustaría dirigir nuestra mirada al caso de Colombia. A pesar del acuerdo de paz de 2016, el conflicto sigue teniendo una huella profunda en la sociedad colombiana. Catalina, ¿hay algún libro que recomiendes para entender las causas históricas de este conflicto, los actores que han intervenido a lo largo del tiempo y las cicatrices que aún siguen presentes? Hay muchos, en Colombia se ha escrito demasiado, pero yo quiero rescatar un autor que para los colombianos es extremadamente importante, es un sociólogo y periodista que también hizo parte de la Comisión de la Verdad, es un hombre que se recorrió Colombia entera, como decimos nosotros, abriendo trocha, montado en las mulas, llegó a lugares donde nadie ha llegado para contar la verdadera historia de dónde viene el conflicto, de los campesinos, de los indígenas, de quienes realmente han padecido y a través de sus voces realmente contar todo ese drama. Se llama Alfredo Molano, él murió hace pocos años, pero tiene una gran bibliografía, entre ellos tiene dos libros muy importantes para entender Colombia, que uno que se llama Al lomo de mula, que es el viaje al corazón de las FARC, que es un libro donde a través de las voces de quienes están ahí metidos en el monte, en la guerra, van contando esa violencia y por qué llegan a ella y cómo la viven. Otro libro muy importante de Molano es Del llano al llano, que está editado por primera vez en el 95, pero lo volvieron a reeditar hace poco en Colombia y cuenta la historia de la Orinoquía colombiana. Luego, si vamos a hablar de toda la historia de Colombia, cómo se reconstruye, hay muchos autores, pero el último que se acaba de reeditar, que me parece interesante, es un libro de Hernando Gómez Buendía, un historiador, se llama La verdadera historia de Colombia. Y luego, para entender lo que ha pasado durante los últimos años, es bien importante remitirse a la Comisión de la Verdad y a todo el documento que ellos sacan con todas las voces de los testimonios de las víctimas y victimarios que hicieron parte de ese conflicto, que es muy importante. Es un gran documento histórico que realmente logra llegar a lo más profundo de esa realidad tan dolorosa que hemos vivido los colombianos. Y ahora queríamos hablar de clásicos, de esos libros imprescindibles, esos libros que siempre tenéis a mano en la mesilla de noche, esos libros que sin importar cuándo fue escrito sigue siendo relevante hoy. Andrea, empezamos contigo. ¿Cuál es tu recomendación? Sí, yo sugeriría tener en la cabeza Las uvas de la ira de John Steinbeck. Es un libro que cito en mi propio ensayo y que creo que tiene hoy una vigencia, una relevancia extraordinaria. La tiene porque simplemente fijándonos en la realidad que describe, la realidad de una clase campesina que vive en condiciones realmente difíciles, de un medio ambiente explotado en exceso, de unos capitalistas que no cuidan que haya un mínimo nivel de igualdad, de cohesión social, y luego todo lo que sigue después, el viaje de migración, las dificultades, los abusos, los tractores que quitan el trabajo a las personas, que es un símbolo de cómo el avance de la tecnología puede a veces tener efectos colaterales negativos. Pues es una novela escrita hace un siglo, pero que tiene en sí una profunda reflexión sobre tantos elementos del tiempo contemporáneo, especialmente en Occidente, como he mencionado, la justicia social, el medio ambiente, la revolución tecnológica, las migraciones, y con un mensaje extraordinario en su final. No lo voy a desvelar para aquellos que no lo hayan leído, pero un mensaje que envía claramente un elemento de reflexión sobre el valor de la solidaridad. Entonces este libro y además el propio vocablo que incluye en el titular, la ira, que nos conecta con el resentimiento tan presente en el mundo moderno, creo que pese a haber estado escrito hace un siglo, tiene una extraordinaria vigencia y nos permite entender el mundo contemporáneo muy bien. Se trata de un libro sin duda que sigue vigente y que por razones obvias cuando uno lo lee entiende por qué se le otorgó el premio Nobel a su autor. Catalina, ¿cuál es tu clásico? Yo también voy casi a un siglo atrás y es un libro llevo dos libros conmigo siempre, pero uno de ellos es El mundo de ayer, Memorias de un europeo de Stefan Zweig. A donde voy lo llevo porque realmente, y especialmente en una época como la que estamos viviendo,
Lo relevo para entender cómo generalmente cuando estamos metidos en ese ojo del huracán, cuando las cosas van pasando, no somos capaces de entender y de analizar realmente hacia dónde vamos y en ese muro contra el que nos vamos a chocar, un poco como el que cuenta y como esa realidad que empieza a ver él en ese momento de los años en 1930, en el periodo de entreguerras en Europa, que es muy interesante. Estamos hablando de un judío extremadamente educado que pasa en diferentes partes de Europa y luego ya sabemos su historia, pues, tristemente, o los que no la conozcan, pues termina en Brasil y con un triste desenlace. Pero para mí es un libro muy interesante que desde que lo leí, pero ahora en este momento histórico sí que me hace volver a él y tratar de leerlo y tratar de descifrar y tratar de aprender de cómo él fue capaz de ver esas pequeñas indicios de lo que se venía por delante. Y otro libro que siempre llevo conmigo es El Shah de Kapuczynski, que me parece que es, a pesar de ser uno de sus libros más cortos, es una obra maestra para entender al Irán, incluso contemporáneo después de casi 45 años de revolución islámica, lo que él pudo ver en esa transformación social y quienes hicieron la revolución en Irán fue impresionante y es otro libro que releo con mucha frecuencia. Muchas gracias, Catalina, por poner al maestro Zweig sobre la mesa, pero también a Kapuczynski, que bueno, también conoce muy bien el continente africano y me ha dado muchas alegrías. Para cerrar, nos gustaría haceros una pregunta un poco más personal. ¿Hay alguna novela que os haya marcado de manera especial? ¿Qué libro de ficción recomendaríais para desconectar, pero al mismo tiempo, bueno, ofrecer una reflexión sobre el mundo? En mi caso, yo sugeriría la lectura de El Barón Rampante, de Italo Calvino. Me ha marcado muchísimo y creo que además de ser una lectura literariamente extraordinaria, tiene un mensaje de una extraordinaria fuerza para nuestro tiempo. Se publicó en el 57. Está ambientada en un lugar de Italia hace unos siglos y es una novela de fantasía, pero su mensaje es muy realista. La historia empieza con el joven barón Cosimo, 12 años. Sus padres, ancien régime, quieren hacerle comer caracoles en el almuerzo. Y el niño dice no, no y no. Y en ese momento, desde la sala del comedor de su familia aristócrata, coge, sale por la ventana y se sube a los árboles. No bajará nunca de allí. Esto es una metáfora de rebelión. Es la rebelión de Calvino en contra del Partido Comunista Italiano, que en aquel entonces era muy tibio frente a la Unión Soviética, y después de los hechos de Hungría, Calvino decide que esa tibieza era insoportable y dice no, 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 publica una carta y se sale del partido. Y entonces la historia del joven Cosimo, el barón rampante, que vivirá toda su vida en los árboles y desde allí construirá sociedad, trabajará con los campesinos, montará una biblioteca encima de los árboles, conocerá el amor también allí. Es, a mi juicio, una invitación a decir que no cuando es necesario, a tener la gallardía, la valentía de decir que no, de rebelarse, de rebelarnos también ante los nuestros. No solo contra el abuso que viene de otras partes, ahí lo tenemos claro, sino contra los errores de quienes en general apreciamos, de los líderes de los partidos en los que nos reconocemos, que a veces necesitan que se les diga que no. Y en este caso, el joven Cosimo nos da una lección que es aquella que permite construir puentes, porque es evitando el partidismo ciego, el cierre de filas míope, que podremos tender puentes en el seno de nuestras sociedades o dentro del orden global. Necesitamos decir que no a veces cuando se hacen cosas que no están bien y necesitamos mantener los ojos abiertos y construir mundo, como hizo Cosimo desde los árboles. Fantástica esta recomendación en contra del dogmatismo, Andrea, muchas gracias. Y tú, Catalina, ¿cuál es tu novela de cabecera? Pues no, o sea, novela de cabecera hay muchas, pero hay una novela que cuando me preguntaban, me puse a pensar, una novela que siempre guardo en el corazón, que siempre me intrigó enormemente, que es El desierto de los tártaros de Dino Buzzati, que muchas veces me hace replantear
o me hace pensar cuando estoy, por ejemplo, ahora en Ucrania, que paso a veces tiempo cerca a la línea de frente con estos hombres que van por semanas a cuidar esas trincheras esperando a ese enemigo. Bueno, a diferencia de esta novela de Usati, donde este hombre está en esta fortaleza esperando al enemigo que nunca llega, o por lo menos pasó años y años por llegar, hasta que cuando llegó ya no tenía las fuerzas. Aquí sí llega en Ucrania, pero es la complejidad, la soledad, la intromisión del hombre frente a ese temor, a ese futuro que le va a llegar, a ese peligro, pero también a esa expectativa, tal vez de esa gloria que podría llegar en la medida que las cosas salgan bien. Así que es una novela que leí hace muchísimos años, que también viaja conmigo y a la cual le tengo muchísimo, muchísimo cariño. En efecto, yo también creo que es una novela extraordinaria y me gustaría señalar un pequeño pasaje que dice tanto de ella. El pasaje en el que el protagonista, después de muchos años en la fortaleza Bastiani, de repente, cuando sube las escaleras de la fortaleza para dirigirse a la sala de los oficiales, se da cuenta que por primera vez no está subiendo los peldaños de 2 en 2. Los está haciendo de 1 en 1. Se da cuenta que se ha hecho viejo. Se ha hecho viejo esperando. Se ha hecho viejo, en cierto sentido, desperdiciando su tiempo. Así que creo que ahí hay una exhortación poderosísima a aprovechar bien el tiempo de nuestra vida. Sobre todo, y bonito, con el tiempo que pasamos en las redes sociales muchas veces, que es un tiempo, hay veces que creo que es bastante perdido. Totalmente. Nos hipnotiza y en esa hipnosis nos adormecemos y se nos va la vida. Ignacio, ¿tú tienes una recomendación? En mi caso es difícil quedarme solo con una, pero de hacerlo me quedo con O Jerusalem, de Dominique Lapierre y Larry Collins, que bueno, la leí cuando estaba en la universidad y que sin duda ha marcado mi camino profesional y personal y esa ambición de querer entender mejor el mundo. Esta novela narra casi minuto a minuto el nacimiento del Estado de Israel en 1948, tras la cruenta lucha entre árabes y judíos que se produce en esa primera guerra, ¿no? En el fondo es un libro que nos retrotrae a uno de los orígenes del horror que Catalina nos ha contado y permite entender desde ambas perspectivas, pero desde una perspectiva humana, la génesis del conflicto. Marta, ¿cuál es esa novela imprescindible para ti? Una novela que recientemente me ha llegado muy dentro es El diablo en la cruz, de Ngugi wa Thiong'o, que es uno de los grandes escritores de Kenia. Recomiendo este libro por ser una crítica afilada, a la par que sugerente, a una sociedad atrapada por el neocolonialismo, donde la explotación, el acoso sexual y la hipocresía son moneda corriente. Pero bueno, también lo recomiendo porque el autor lo escribió en Kikuyu, en su lengua materna, y lo hizo desde la cárcel utilizando papel higiénico como soporte, a pesar de que justamente fue encarcelado por escribir literatura en una lengua africana. Entonces, bueno, un poco en línea con esta idea de dar visibilidad y ofrecer una plataforma a voces que tradicionalmente no la han tenido, pues bueno, me ha parecido apropiado poner esta recomendación sobre la mesa. Andrea, Catalina, muchas gracias por acompañarnos hoy en este último episodio de la temporada. Lo hemos disfrutado mucho y espero que para nuestra audiencia sean recomendaciones útiles para entender mejor el mundo, que es de lo que va este podcast. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Ignacio Urbasos y Marta Driese, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral, Laura Mula e Ivanosca López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o YouTube, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X, Twitter o Blue Sky en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.